Muy buenas noches. Hoy día vamos a explicar componentes de salida. Eh, Básicamente analizaremos componentes de salida de maquinaria pesada. Nos vamos a entrar más en solenoides y relés. Vamos a explicar cómo el SM envía una señal eléctrica a los solenoides y esto es, digamos, lo transforman en un movimiento mecánico, digamos, ¿no? Y también vamos a diagnosticar fallas FMI 05 y FMI 06. Bueno, principalmente ahora me voy a enfocar en los selenoides, que son, bueno, es un componente o básicamente un actuador electromecánico que su función es convertir, digamos, la energía eléctrica en un movimiento, como lo dijimos hace rato. El cual, digamos, funciona cuando el SM envía una señal eléctrica al solenoide. Este genera un campo magnético que mueve, ¿no? Digamos, una válvula y así, digamos, el equipo va a hacer un movimiento mecánico. Básicamente mencionar las aplicaciones que tenemos, digamos, en solenoides es implementos hidráulicos, frenos, transmisión, sistema de combustible y otros también. Bueno, en este caso vamos a simular o vamos a hacernos la idea de que nosotros estamos en una excavadora y el motor presenta, digamos, unos sonidos, ¿no? Que, digamos, no es lo correcto, lo común, digamos, auditivamente, ¿no? Y nosotros a la hora de diagnosticar, digamos, la maquinaria, primero tenemos que observar, inspeccionar los cables, tal vez está desconectado algo, y así observar, ¿no? Primero. Segundo, diagnosticar ya con nuestros equipos eh, y ver, digamos, en el motor más que todo, ver los inyectores. Básicamente verlos y de ahí diagnosticar. Ahí ver, digamos, nos va a botar los códigos FMI 05 y FMI, digamos, 06. El FMI 05 sería, digamos, corriente bajo lo normal y el FMI 06 sería corriente sobre lo normal. Entonces, el FMI 05 podría ser un corte o tal vez que esté conectado mal o un cable sea soltado tal vez o que no esté conectado o el solenoide esté quemado tal vez, ¿no? Eso puede ser en el FMI 05. Mientras que en el FMI 06 puede haber un cortocircuito, la bobina esté en corte o el cable esté tocando tierra. Entonces, estos son algunos problemas que vamos a desarrollar más adelante. También dar una pequeña recomendación, si el SM manda una señal, digamos, al actuador y no trabaja, pues básicamente nosotros no podemos decir que el SM está mal, sino que primero debemos comprobar continuidad, resistencia y respuesta del solenoide y diagnosticar de acuerdo a ello. Voy a continuar con la explicación. Ahora le voy a explicar el diagnóstico del selenoide y cómo identificar si la falla realmente está en el componente o en otra parte del sistema. Lo primero que debemos hacer es seguir un procedimiento lógico. En maquinaria pesada no se deben cambiar piezas solo por sospecha. Primero se debe confirmar la falla. Como paso 1 tenemos la inspección visual. Aquí revisamos los conectores, terminales y el mazo de cables. Buscamos en los cables la corrosión o cables pellizcados, abrasión o conexiones que estén flojas o sueltas. Muchas veces el problema no es el solenoide, sino un cable roto o un mal contacto eléctrico. Después pasamos al paso 2, que es identificar un tipo de falla de código FMI.
Si aparece un FMI 5 significa la corriente baja, lo normal o circuito abierto. Eso normalmente indica que hay un cable cortado, un conector suelto o una bobina dañada. En cambio, un FMI 06 significa corriente sobre lo normal o cortocircuito. Aquí puede existir un cable haciendo tierra o una bobina en corto. Luego realizamos una prueba importante. Crear un circuito en el solenoide. Si el código cambia de FMI 5 a FMI 6, eso nos indica que el SM y el cableado sí están funcionando correctamente. Entonces el problema está dentro del solenoide, específicamente está en la bobina. Pero si el código no cambia y continúa en FMI 05, significa que posiblemente existe un problema en el mazo de cables o incluso el problema está en el SM. Después realizamos otra prueba directamente en el SM para verificar si realmente la señal está saliendo correctamente. Con estas pruebas podemos diferenciar si la falla pertenece al actuador, al cableado o al módulo eléctrico. También es importante medir la resistencia del solenoide para esta aplicación. El valor normal debe ser aproximadamente de 41.9 o más o menos 2.1 ohmios. Si la resistencia está fuera de ese rango, el solenoide probablemente está dañado. Como conclusión, un buen diagnóstico no consiste en reemplazar componentes rápidamente, sino en interpretar correctamente las señales eléctricas y analizar cómo responde el sistema. Gracias. Profesor, buenas noches. Mi parte es sobre los relés, conclusión final y qué es un relé prácticamente y cuál es su funcionamiento y qué fallas da en un caso real. Bueno, acá tenemos un relé, cómo es físicamente y visualmente. Y bueno, el relé es un interruptor eléctrico controlado electrónicamente. Permite que una señal pequeña active una corriente grande. Y acá podemos ver el diagrama donde el NC es normalmente cerrado, el NA es normalmente abierto y la C es el contacto común. O sea, prácticamente es lo que activa el NC y el NA. Bueno, al meter corriente por la bobina, los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren. Claro, como acá podemos ver, que el contacto común, cuando recibe corriente, se abren y se cierran. Varía entre el NC y en el NA. Su funcionamiento. Cuando el SM energiza la bobina de relé, se crea un campo magnético que cierra los contactos y permite alimentar componentes de alta corriente. Eh, Fallo sistema. Bueno, en un caso práctico sería si una máquina no enciende, no responde, el problema puede estar en la bobina de relé, ya que tiene los contactos dañados, el cableado o la señal del ESM. El diagnóstico. Este, Cuando el comando está activo deben existir aproximadamente 24 voltios. Resultado, si hay 0 voltios, el problema es del ESM o el cableado. Si hay voltaje pero no actúa, es un relé defectuoso. ¿Qué es su resistencia de relé? La bobina normalmente debe tener entre 15 a 65 ohmios. 4. La capacidad del diagnóstico, muy importante. La parte más importante no es memorizar, sino interpretar qué señal entra y qué señal sale, y qué componente no responde. Eh, la conclusión, este, bueno, son tres conclusiones que averiguamos más o menos. La conclusión uno sería que los solenoides y relés son componentes fundamentales porque ejecutan físicamente las órdenes del SM. Y la conclusión 2 sería que los códigos FMI, o sea, las fallas, claro, las fallas ayudan a identificar rápidamente si existe circuito abierto o cortocircuito. La conclusión 3, el diagnóstico correcto reduce tiempo muerto y evita reemplazar componentes innecesarios. Bueno, esto prácticamente bueno, me he basado prácticamente en el IT, ya que en el IT es como un escáner donde nos dan
lo conectamos a la máquina y ahí nos sale cuáles son las fallas y qué FMI ahí nos sale. Bueno, profesor, sería todo.